El diputado de Morena, Arturo Ávila, vuelve a darle clases de política a sus opositores. Corre video. Esto es que el gobierno quiere apoderarse de 2.4 billones de pesos que están en los fondos del Infonavit. Yo ahí quisiera poner algo sobre la mesa. El dinero que ahí se encuentra no es producto de impuestos, no es producto de traslado del gobierno, es propiedad de los trabajadores. Que representan al resto de los grupos parlamentarios pudieran estudiar un poquito la iniciativa, pero me da la impresión de que simple y sencillamente no la estudiaron. A ver, vamos por partes. Lo que estamos buscando es que 7.5 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la vivienda, que ganan menos de 2 salarios mínimos por fin, a través de distintos esquemas como el arrendamiento con opción a compra o como la construcción de una vivienda digna, sin opacidad en la estructura, puedan hacerse de una vivienda. La doctora Claudia Sheinbaum ya dejó como reto para 2025 1 millón de viviendas. Quiero dejar algo muy claro, porque de pronto la narrativa mitómana del PRIAN de veras excede los límites de lo que son capaces de decir en los medios de comunicación. 2.4 billones de pesos no pueden ser tocados, diputado Moreira, y le voy a explicar por qué. 733,000 corresponden a inversiones de largo plazo, no se pueden deshacer inversiones de largo plazo. 1.600.000 corresponde a la cuenta por cobrar de los créditos que ya se otorgaron, es decir, no son fondos líquidos disponibles. Así que este rollo de que se van a robar los ahorros no corresponde más que a un escenario de la patología que tiene hoy la oposición, que es una mitomanía política. Oye. Finalmente, me gustaría cerrar diciendo algo que me parece muy importante. A mí sí me tocó ser, querido exgobernador y amigo, empresario antes de ser político. Y yo entiendo perfectamente bien que las estructuras de gobierno corporativo, en manos de 3 direcciones, como estaba antes sectoriales, no pueden tomar decisiones ejecutivas. Está condenada una empresa que tenía 3 direcciones para tomar decisiones. No solamente eso, hay que recordar que una de las direcciones, por ejemplo, la que representa el sector patronal, se amparó incluso para que la Auditoría Superior de la Federación no llevara a cabo revisiones. ¿Qué estamos haciendo? Uno, en las asambleas, que es el órgano máximo del instituto, reducimos el número de asambleístas, de representantes, pero hay una proporcionalidad. En el Consejo de Administración también se reduce el número de consejeros, pero sigue persistiendo la proporcionalidad. En la Comisión de Vigilancia, por supuesto, en la de Transparencia, es donde estamos teniendo una mayoría. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer responsables. Un director general es responsable de la toma de decisiones y, por supuesto, de los resultados. Es decir, estamos haciendo lo más empresarial. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que al final cumpla con su objetivo, que es vivienda social, y que no sea el negocio del primo, del cuate, del amigo, o que se sigan construyendo viviendas en zonas donde no se puede ni siquiera transitar, que tengamos viviendas abandonadas y todo el desastre que nos heredaron allá en el gobierno de Felipe Calderón y por supuesto de Enrique Peña Nieto. Nosotros estamos de acuerdo en que se genere vivienda, sí, lo apoyamos. Tú recordarás cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y sacó este programa de que el 30% de las nuevas construcciones se rentaran a un precio, digamos, accesible. Nunca nos opusimos a eso y vamos a pedir en la Junta de Coordinación Política un parlamento abierto, que se escuche a los sindicatos, que se escuche a trabajadores, que se escuche a la parte patronal y que, perdóname, que el director del Infonavit tenga el decoro de ir a explicar la reforma a los diputados. Bien. Pero el tema es que esa reforma no sirve para eso, ni siquiera para transparentar. En el momento que tú dices, no va a ser una paraestatal, no puede entrar a la Auditoría Superior de la Federación, para empezar. Pero se están quejando de que querían auditar dinero privado. Bueno, cuando tú pones al señor Oropesa, al señor, y dices que le tenemos que tener confianza, nada más te digo que ese cuate empezó una construcción de una refinería que dijo que iba a costar 8,000 millones de dólares, que anunció que costó 20,000 y que hay datos suficientes para pensar que costó 24,000 millones de dólares. Porque todos creemos que las y los mexicanos efectivamente merecen una vivienda digna, ¿no? El tema es el cómo, ¿no? En el cómo a mí me parece que la iniciativa de ley sí cumple con requisitos corporativos importantes. Me parece que no se está poniendo en riesgo el ahorro de las y de los trabajadores. Me parece que, por ejemplo, que la idea de tener una empresa que pueda construir, ojo, no se ha hablado que va a ser la única que va a construir o que no va a participar ya en la iniciativa privada, eso es bien importante decirlo. Puede reducir tiempos, puede reducir costos de producción, incluso puede haber compra consolidada de materiales de construcción, ¿no? Se puede dar prioridad a mano de obra en los estados para la construcción de estas viviendas, ¿no? Puede haber crecimiento regional, por ejemplo. Es decir, hay ciertos mecanismos que pueden incluso implementar que ciertas viviendas que están ubicadas en centros de desarrollo urbano, pues cuenten con servicios de agua, electricidad, transporte. Un ejemplo, ¿no? En Aguascalientes, por ejemplo, esta iniciativa fue recibida de buena forma por un gobierno del PAN, que incluso está dispuesto a decir, oigan, yo pongo terrenos, yo pongo espacios para que se pueda construir aquí la vivienda. El objetivo al final es que no tengamos los vicios del pasado.
que no volvamos a poner viviendas en donde se van a abandonar, que no se construyan viviendas de 40 metros, penosas, que los primos de los que son directores o gerentes de los sectores no vuelvan el día de mañana a su primo, a su amiga, a la novia, al novio, constructores sin experiencia. Lo que queremos es verdaderamente seguir reglas internacionales que permitan vivienda mínimo de 120 metros, que es lo que se establece como una vivienda digna. Queremos también que haya una implementación que verdaderamente permita a los que menos recursos reciben, y me refiero a estos 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que siguen ganando lamentablemente menos de 2 salarios mínimos, que puedan tener una vivienda. ¿En qué estaremos también poniendo el énfasis? Pues justamente en esto, en que la visión sea acompañada de la perspectiva de género y de una visión metropolitana. Démosle al gobierno algo para atender. Yo sí creo, honestamente, lo que dijo Arturo. También el ejército. Nosotros somos muy críticos de cómo se hace obra pública con el gobierno con falta de transparencia. Pero es legal subcontratar al ejército para la mano de obra para construir algunas viviendas. Y eso, si pone el terreno el gobierno municipal, si pusiera parte de los servicios del gobierno del estado, si parte de la vivienda la construyera contratado el ejército, se pueden abaratar muchos costos y en la planeación hacer viable, no construir estos desarrollos, que tiene razón Arturo, que construye el mercado sin planeación, sin acompañamiento de los 3 niveles de gobierno y que terminan en el abandono. ¿Cómo es posible que quien quebró Pemex ahora dirija el Infonavit? Bueno, yo solo quisiera aclarar que si a alguien le debemos el desastre de Petróleos Mexicanos fue a Felipe Calderón, cuando nos mintió diciendo que quedaban únicamente 10 años de reservas, y después documentos internos mostraron que teníamos 30 años, ¿no? Pero eso sí, logró que interviniera la inversión privada de forma importante. Lo mismo hizo Enrique Peña Nieto con la mal llamada reforma energética, en donde la intención fue seguir entregándole a los extranjeros y a la iniciativa privada pues el patrimonio de la nación, ¿no? Me parece que sería importante tener en consideración que vivimos en un modelo de representación democrática, en donde ya nos dio un mandato el pueblo en 2024, y no estamos haciendo nada ilegal cuando queremos modificar algo que nos parece que puede generar mayor vivienda para las y para los mexicanos, por supuesto, contemplando principios de igualdad sustantiva también, y eso me parece muy importante mencionarlo, ¿no? Muy bien. El burro hablando de orejas, Moreira, este impresentable que no puede pisar Coahuila, nadie lo quiere, increíble, que se la pasa comprándose puestos pluris ahí, senador, diputado, un impresentable. Hablando que el que quebró Pemex, Oropesa, ahora está en el Infonavit. Es increíble, suponiendo que tiene razón, es increíble que, te digo, el burro esté hablando de orejas cuando ellos fueron los que saquearon Pemex. Su presidente, Peña Nieto, dijo que se había acabado la gallina de los huevos de oro y que, junto con el PAN, aprobando la reforma energética, iban a bajar los precios de los combustibles e iba a llegar la inversión a raudales, se iban a crear millones de empleos. Dicho por ellos, se gastaron miles de millones de pesos en comerciales diciendo de los beneficios falsos de la reforma energética. Lo único que consiguieron fue que vinieran los privados a vender gasolina al mismo precio que Pemex o hasta más caros. Solamente benefició a las empresas extranjeras. Son unos impresentables los que se ponen a criticar al Pemex de la 4T. Federico Dorin reconoce que, pues sí, efectivamente antes se hacía que ya no se caigan esas viejas prácticas de que se le daba a un particular el permiso para hacer 500 o 900 casas, el Infonavit las compraba en automático, mal hechas, sin agua, sin drenaje, y ahí condenaba a los pobres trabajadores, y todos contentos con la ilusión de que tenían su casita cuando era un cascaroncito de huevo, como dice Obrador. Ni siquiera cumplía los requerimientos de una casa digna de 120 metros cuadrados. Increíble cómo se burlaban, cómo nos ofendían a los mexicanos. Por eso están en el basurero de la historia. Bien dice Arturo Ávila. ¿Cuántas personas yo conozco, yo en lo personal, cuántas personas no conoces tú que tienen un departamento de Infonavit en el 4º piso y desgraciadamente gotean, o hay problemas, la empresa ya no les responde, o los mandan a las faldas de un cerro o a orillas de una laguna donde tú no pisarías ahí en tu sano juicio, pero estas empresas lograron hacer 500, 1100 casas y ahí están viviendo la pobre gente. O sea, eso ya queremos evitar también. Entonces también desmiente aquí a Moreira cuando dice que Morena, el gobierno se quiere quedar con 2,000 millones y pico de pesos. Es falso. Hay una cartera ahí de que se está cobrando, no es líquido. Hay dineros que están invertidos. No es 2,000 y pico de millones que Morena quiere
y se los quiere quitar a la gente, pues ni que fuéramos el PRI y el PAN. Hay una enorme diferencia y por eso es importante que gente como Arturo vaya a las mesas a desmentir a estos farsantes. Dime qué piensas tú. Hasta luego.